Pensamos que la creatividad es algo innato, es decir, que hay personas que nacen siendo creativas y otras simplemente no lo son. El año 2024 desarrollamos una investigación cuantitativa en la región de Antofagasta, financiada por el clúster minero, en la que logramos demostrar a través de 14 sesiones de trabajo, teniendo como base el fantasma Blitz, que la creatividad puede ser enseñada. También pensamos que la creatividad se asocia a algunas disciplinas artísticas o bien que debe ser desarrollada como actividades extraescolares. Hoy lo que hemos generado es una propuesta para trabajar la creatividad desde el currículum formal en matemática y en lenguaje y comunicación, desde los primeros años de educación básica. Por eso es que nuestra propuesta se vincula a objetivos de aprendizaje de las bases curriculares de las asignaturas de matemática y lenguaje y comunicación. La presente propuesta didáctica tiene como propósito desarrollar la creatividad como parte fundamental del currículum escolar, integrada a las actividades de aula, a los objetivos articulada por los objetivos de aprendizaje y a las orientaciones del programa de estudio. En este enfoque, no estamos pensando en la creatividad como parte de actividades extraprogramáticas o actividades complementarias, sino más bien en una capacidad que puede promoverse de manera planificada en las tareas escolares, de tal manera de dar la posibilidad de que los alumnos tengan oportunidades reales de generar ideas variadas, novedosas y coherentes con el contexto. Para asegurar que el desarrollo de esta creatividad sea intencionada y también evaluable, la propuesta adopta 4 criterios que son la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y la elaboración. ¿Qué son estos criterios? Vamos a ir definiéndolos uno a uno. Bueno, vamos a entender la fluidez se refiere a la capacidad de producir varias respuestas o alternativas variadas para una sola consigna. Por ejemplo, en esta propuesta que tenemos, hay una actividad que se llama ¿qué piensa? Supongamos que yo le hago una pregunta a mis estudiantes o a ustedes mismos. ¿Qué piensa un trozo de sandía antes de ser mordido? Ante esta pregunta, vamos a tener una variedad enorme de respuestas, ¿ya? Entonces, a eso se refiere la fluidez, a la cantidad de respuestas variadas que yo pueda tener con una sola tarea. La flexibilidad se va a referir a la capacidad de cambiar de enfoque al producir respuestas orales o textos escritos. En esa misma actividad, el mirar la situación desde distintos puntos de vista y con diferentes cosas nos va a servir para medir un poco la flexibilidad. Me pueden decir que la sandía le va a dar miedo, como me pueden decir que la vamos a encontrar deliciosa, ¿ya? Y las preguntas van a ir variando, no solamente con diferentes cosas, por lo tanto también ahí se va a ir viendo la flexibilidad. La originalidad se refiere a la producción de ideas, de recursos inusuales pero coherentes con la situación comunicativa y el propósito de la tarea. Aquí también se proponen ideas poco habituales, pero que son coherentes, ¿ya? También es poco habitual tener respuestas para ese tipo de preguntas. Los niños nos pueden salir con cualquier respuesta que nos parezca muy disparada, pero en el fondo va a ser una respuesta que va a ir de alguna manera generando creatividad. Y la elaboración se refiere a enriquecer y desarrollar la producción, agregar detalles relevantes, a precisar ideas, complementar información, mejorar la claridad del mensaje,
lo que significa agregar detalles, descripciones, explicaciones, etc. ¿Qué objetivos hemos trabajado en esta propuesta? Hemos trabajado en todos los ámbitos de la asignatura de lenguaje y comunicación, y en escritura trabajamos con dos objetivos de aprendizaje, con el OA12, que tiene que ver con escribir frecuentemente para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, textos como poemas, diarios de vida, cuentos, anécdotas, cartas, comentarios sobre sus lecturas. En este objetivo de aprendizaje diseñamos 4 actividades. El que piensa, que ya algo les hablé al respecto, el que diría, ¿sí? El juguemos a adivinar objetos y juguemos a inventar adivinanzas. Esas 4 actividades están dadas para este objetivo de aprendizaje. Y en escritura también trabajamos el OA13, que es escribir creativamente narraciones, experiencias personales, relatos de hechos, cuentos que incluyan una secuencia lógica de eventos, un inicio, un desarrollo y un desenlace, y también que utilice conectores adecuados. ¿Ya? Aquí hay 2 actividades que están, digamos, relacionadas con este OA, que se llama Mi día con, ¿ya? Que es pasar un día, imaginarnos que vamos a pasar un día con mi cantante favorito, con mi personaje de monito animado preferido, con mi futbolista preferido, etc. Y escribamos un cuento sobre el futuro. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Cómo vamos a vivir en el futuro? ¿Cómo serán nuestras casas en el futuro? Entonces, de allí viene esa actividad. En lectura, escogimos el OA3, que tiene que ver con leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo y desarrollar su imaginación a través de un cómics u otro. 3 actividades tenemos relacionadas con este objetivo de aprendizaje. El pasaporte lector creativo, que es una actividad muy bonita que se hace durante todo el año, donde se va registrando, así como registramos los viajes cuando vamos en un pasaporte, aquí no, aquí vamos registrando cada vez que yo leo un libro y voy poniendo allí una huella, un sello que me dejó este libro, ¿ya? Un personaje que a mí me llamó la atención, sentimientos, lugares, personajes, acciones, etcétera, ¿ya? Exploradores de género tiene que ver con las diferentes estructuras de género que los niños pueden ir trabajando y cómo las caracterizamos, ¿ya? Y una historia en imágenes tiene que ver de cómo convertir una fábula a un cómics en este diseño. El OA4 tiene que ver con profundizar su comprensión de las narraciones leídas, extrayendo información explícita e implícita, reconstruyendo la secuencia de las acciones, describiendo los personajes y ambientes, expresando opiniones fundamentales sobre hechos, situaciones y personajes. En este sentido, aquí hay 2 actividades. Investigadores del relato, ¿ya? Aquí son investigadores porque van a tener que descubrir qué es lo implícito y qué es lo explícito que nos dice un texto, y reconstruyo la historia y cambio de rumbo es mostrar un texto donde los alumnos finalmente tienen que ir armándolo, pero al final yo puedo cambiar el final, cambiar los personajes, cambiar de rumbo. Esa es la idea. Y por último, en comunicación oral trabajamos el OA30, que es caracterizar distintos personajes para desarrollar su lenguaje, autoestima y aprender a trabajar en equipo. Entonces, aquí hay 2 actividades: noticias insólitas y actuemos diferentes papeles.
Noticias insólitas, la voy a trabajar ahora, inmediatamente después de esta noticia, y actuemos diferentes papeles, también tiene que ver con que los niños puedan representar distintos roles a través de situaciones puntuales que el profesor le va a ir mostrando. Por ejemplo, Javier fue llamado a inspectoría y se llamó al apoderado. Entonces, esa situación deberá ser recreada por los alumnos y así un sinfín de actividades que tiene, de situaciones que tiene para poder representar en esa actividad. Les voy a mostrar ahora cómo viene diseñada una actividad que es la noticia, ¿ya? Noticias insólitas. Lo acabo de decir, forma parte de las noticias insólitas, ¿ya? Esta actividad pertenece al LOA 30. El propósito de esta actividad es que los alumnos puedan expresar un lenguaje formal, ¿ya? Con claridad, fluidez y desarrollen su imaginación y creatividad en la elaboración de noticias curiosas o divertidas. No es cualquier noticia, tienen que tener este tipo de características. Además, se espera que los estudiantes logren transmitir sensaciones, sentimientos hacia otras personas, además de promover la capacidad para hablar en público, lo que va a ir mejorando su autoestima. ¿Ya? Descripción de la actividad. ¿Cómo vamos a hacer esta actividad? El propósito de esta actividad es que los alumnos obviamente representen roles de comunicadores de un noticiero. Para ello deberán obviamente vestirse formalmente y ojalá en la sala preparar una especie de mini set de noticias, ¿ya? Para que ellos puedan de alguna manera sentirse identificados también con el ambiente para poder leer esa noticia. Van a trabajar en duplas, pero previamente a todo el proceso de lectura de la noticia deberán crear la noticia. Por lo tanto, esta dupla primero debe escribir esa noticia y con las características de que esta noticia tiene que ser de alguna manera curiosa, insólita y o divertida. El docente debe tomar presente que para la creación de estas noticias curiosas es necesario elegir un tema que a los niños les sea de interés y usar un lenguaje sencillo, atractivo. Además, esta noticia debe tener un título llamativo, ¿ya? Para que cause interés y debe responder a las 7 preguntas de una noticia. ¿Qué sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿A quién o a quiénes le sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Y cómo sucedió? Una vez redactadas las noticias, ya los alumnos tienen su noticia, vamos a comenzar también, los alumnos podrán ensayar su noticia, pero antes de eso, el docente, a manera de motivación, va a proyectar un breve momento, un noticiero de un canal de televisión que conozcamos todos, ¿cierto? La idea es en que en la proyección de este noticiero es que los alumnos observen, ¿cierto? Cómo se conducen los lectores de noticias, cómo se plantan en el set, cómo es su forma de leer las noticias, cómo es su impronta de voz, su entonación, ¿cierto? Cómo es su expresión corporal, su gestualidad, cuando leen agachados o leen mirando hacia la cámara. Todas esas observaciones el profesor puede ir guiando con preguntas para que los alumnos vayan tomando en cuenta estos detalles. Luego de sus respuestas, invitará a los alumnos a convertirse en lectores de noticias muy particulares. Entonces, el docente puede indicar a los estudiantes los siguientes pasos para la creación de la noticia. Elige un tema interesante, ya lo dijimos, escribe un título atractivo. Por ejemplo, un título atractivo, Un gato encerrado en el refrigerador. Es un título bastante que puede causar ahí muchas dudas y deseos de conocer de qué se trata eso.
Redacta un primer párrafo y desarrolla el cuerpo de la noticia. Una vez creada la noticia, el docente modelará la lectura de la noticia simulando mirar a la televisión. Bueno, voy a modelar la noticia, ¿ya? Entonces yo voy a simular que soy una presentadora de noticias y voy a leer esta noticia. Dice así: científicos descubren una nueva especie de rana. Un grupo de científicos de la Universidad de Estudios de Milán Bicocca, en Italia, descubrió una nueva especie de rana que llamó la atención por el particular color de su piel, muy similar al del chocolate. El hallazgo ocurrió durante una expedición científica realizada en una zona de selva tropical de Indonesia, donde los investigadores estaban estudiando la biodiversidad del lugar. La nueva especie, que posee un cuerpo de color marrón oscuro, fue bautizada por los científicos como la rana de chocolate. El descubrimiento fue presentado públicamente durante una conferencia de prensa realizada la primera semana de marzo. Los científicos señalaron con entusiasmo que fue un rico y apetitoso descubrimiento, aunque aclararon entre risas que lamentablemente la rana no se come. Ese es el tipo de noticias o el tipo de lectura que esperamos que los niños puedan realizar en su noticiero, ¿ya? Obviamente los alumnos van a poder ensayar su presentación, la expresión oral, corporal, el tono de voz, el volumen, instancias en que el docente pueda también intervenir y reforzar ciertas situaciones donde los alumnos tengan alguna debilidad y hacerlo las veces que el profesor estime conveniente. Cada dupla va a leer las noticias procurando tener un lenguaje formal, adecuado. El lector de noticias puede agregar un comentario personal respecto a lo leído, pero en forma breve. Una vez terminadas todas las presentaciones, luego de escuchar todas las presentaciones, los estudiantes, la profesora podrá preguntarle a los estudiantes si les gustó la actividad, cuáles noticias les llamó mayor la atención o cuál fue la más insólita que pudieron haber escuchado. ¿A quién de ustedes les gustaría ser lector de noticias cuando sea grande? ¿Ya? Entonces, en esta es la descripción de una de las actividades que tiene la propuesta. Cada uno de los apartados que tiene este diseño de actividad están presentes en todas las actividades. Viene las orientaciones al docente, el inicio de la actividad, el desarrollo, cómo socializar después. Y también tenemos, aquí tenemos para ofrecer otros apoyos. Supongamos que el profesor detecta que a algunos alumnos les cuesta escribir la noticia, bueno, entonces el profesor podrá entregar una matriz, ¿cierto?, para poder redactar la noticia, ya con las 6 preguntas periodísticas para asegurarse que vaya cumpliendo con esa estructura. Y además, los estudiantes podrán ensayar y filmando con un video con su celular. Los alumnos ya se manejan mejor que uno en estas líneas de pantallas y qué sé yo, entonces lo podrán hacer para que les salga mejor, ¿ya? Esa es la actividad en sí. Entonces, ¿de qué manera los criterios, las dimensiones que vimos al principio se manifiestan en esta actividad? ¿Cómo puedo yo decir que esta actividad cumple con esos 4 criterios? Bueno, la fluidez se resalta en esta actividad a través de las noticias curiosas, la diversidad de noticias curiosas que vamos a tener o insólitas y que los estudiantes podrán crear para ser leídas en el noticiero, ¿ya? Va a haber una cantidad enorme de noticias y de situaciones de todo índole. La flexibilidad al cambiar de diferentes situaciones presentadas en las noticias. Pueden ser lugares, personajes, de todo tipo. La originalidad al crear diversas noticias poco convencionales, más bien curiosas y con un sentido humorístico.
Y la elaboración va a estar dada cuando la noticia describe el lugar, las acciones, las emociones, utilizando ideas coherentes, conectores adecuados que favorecen la comprensión de la noticia. ¿Ya? También la propuesta tiene pensado entregar algunas pautas para que los docentes puedan evaluar una evaluación formativa respecto de cómo poder evaluar esta actividad. Y aquí tenemos esta propuesta de escala de evaluación para docentes que tiene como indicador estructura de la noticia, si cumple con la estructura, porque responde las preguntas que habíamos hecho, si tiene un título llamativo, ¿cierto? Si tiene orden y claridad la noticia, se entiende y sigue un orden de inicio, desarrollo, cierre. Si la noticia tiene un lenguaje adecuado, preciso, respetuoso, el lenguaje oral, la voz fue clara, el volumen fue adecuado, la entonación también, ¿cierto? Fue acorde a la noticia. La mirada, la postura que adoptaron los estudiantes al momento de estar leyendo la noticia, la flexibilidad, cambia el enfoque entre noticias, personajes, lugares, tono, humor, sorpresa, emociones, etc. La originalidad tiene al menos una idea diferente, poco común, que es coherente con la noticia, y elaboración agrega detalles, acciones, lugar, emociones que hacen que la noticia sea más clara e interesante. Entonces, la evaluación lo logra o por mejorar y cuál es la evidencia, ¿cierto? Evidencia, un comentario del docente al respecto que pueda aportar. A partir de estos indicadores, el docente podrá retroalimentar a cada dupla con sus fortalezas o debilidades y le permitirá, a partir de los resultados obtenidos, reenseñar o practicar de nuevo. ¿Ya? También hay una autoevaluación, ¿cierto? En esta evaluación, obviamente, cada alumno se evalúa. Es una pauta para que cada estudiante tome conciencia de su trabajo durante y después de la tarea. Inventamos varias ideas antes de escribir la noticia, hicimos noticias con temas distintos, nuestra noticia fue divertida o inesperada, agregamos detalles de lugar, de acciones, emociones, nuestra noticia tiene un orden lógico, ensayamos antes de leer la noticia, leí con voz clara, ya, con un volumen adecuado, miré al público, a la cámara, etcétera. Lo hice, me falta un poco, aún no lo he hecho. Y por último, hay un checklist de coevaluación. Acá esta tabla le permitirá a los niños generar ayuda entre pares, cuidando los comentarios que sean respetuosos y útiles, ¿ya? Entonces acá tenemos más o menos lo mismo, si cada uno hizo, para que los alumnos puedan registrar esa coevaluación. Yo evalúo a mi par, ¿ya? También, aparte de estas pautas, se genera una evaluación sumativa. Aquí yo les puse simplemente, no voy a poner la evaluación sumativa entera, pero sí hay un apartado, el eje de lecturas se incluyó con este tipo de, de pauta, digamos. Hay unos ejercicios que pretenden de alguna manera evaluar los objetivos de aprendizaje. Esa es la propuesta de lenguaje. Espero que les haya gustado, que ojalá puedan tener la oportunidad de leer todas las actividades y también de poder hacerla porque estoy segura de que esto es un aporte para los profesores en sí que trabajan en el aula diariamente. Muchas gracias por su atención. Un gusto saludarlos.